un gusto. ¿Se escucha? Gracias. Sí, Vamos a dar comienzo al sí, sí, se escucha. Les vamos a pedir a todas y todas que en esta primera parte cerremos los micrófonos para que queden abiertos únicamente los de los panelistas iniciales. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecerles en nombre del colectivo Más Democracia su participación en este conversatorio, a las organizaciones, a ciudadanos y ciudadanos, a estudiantes y principalmente a los panelistas que hemos invitado, que brevemente voy a pasar a presentar brevemente para que tengan un contexto de quiénes son los prestigiosos invitadas e invitados que hoy nos acompañan. Recuerdo, les pido a los que tengan abierto su micrófono para no estar haciendo de gorra, de ir silenciándolos, que lo hagan por favor ustedes mismos. Bueno, este conversatorio que hemos dado al titular Palestina, la comunidad activa ante el genocidio, el periodismo en la zona, una profesión de riesgo vital, está enmarcado en el Día Internacional de Solidaridad con los Periodistas Palestinos. Este día fue el 26 de septiembre, se conmemora, se hace memoria de este día, y fundamentalmente, si bien hoy es 29, está enmarcado en esa fecha. Es una fecha, con todo respeto, que hemos usado de excusa para poder encontrarnos en este conversatorio. Recordarles que recientemente el Sindicato de Periodistas Palestinos publicó una carta el mismo viernes 26 de septiembre, donde, considerando sobre el horror y el genocidio y la violencia que están ejerciendo sobre el pueblo palestino y particularmente en Gaza, denuncia públicamente que hay hasta el día de hoy, desde que se inició en octubre del 2023 este ataque, genocidio, 252 presos y periodistas, hombres y mujeres asesinadas. Y también han violentado 670 hogares de periodistas y periodistas en esa zona, para que tengan un grado de la magnitud de lo que se está viviendo allí y de lo riesgoso, casi vital, que significa poner el cuerpo para los trabajadores de prensa y trabajadores de prensa, como así también para los mismos habitantes de Gaza. Simplemente enmarcar en esto, esta es la idea de charlar un poco con esta excusa de la situación del periodismo en Gaza, pero es para hablar de la situación que vive el pueblo palestino en general y los atropellos de lesa humanidad que está recibiendo. Así que ahora voy a hacer la presentación de quienes nos acompañan hoy, con la excusa simplemente de avisar que a último momento la psicóloga, la doctora Carolina Braco, por una situación de familiar de urgencia, no va a poder participar. Me dijo que si puede conectarse en el transcurso de la charla, lo realiza, pero bueno, una cosa que escapa a ella y escapa a nosotros. Se encuentran con nosotros hoy Sergio Ortiz, director de la revista Liberación, integrante del Partido Liberación, miembro de la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares y la Comisión de Solidaridad con Palestina de Córdoba. Él es periodista. También se encuentra con nosotros Sebastián Salgado, es periodista, corresponsal, habitual a los territorios, es director del medio de comunicación Data Urgente. Y también Claudia Ginetti es miembro del programa ecuménico de acompañamiento Palestina-Israel, PEAPI, Córdoba, y además colega, conductora de un programa en la populosa Radio Sur de Barrio Villa Libertador, que semanalmente emite un programa con estas problemáticas. Ellos son los tres que nos van a acompañar en este primer momento. La dinámica de la charla va a ser: vamos a darle a los participantes 7 o 10 minutos para que expongan desde su lugar, desde que habitan, desde su experticia y donde quieran desarrollar su ponencia, una primera ronda. Luego, si hay algún intercambio, alguna devolución, alguna necesidad de aclarar algo, van a tener 2 o 3 minutos y después vamos a abrir al conversatorio a todos los participantes, sugiriéndoles, recomendándoles que no hagamos exposiciones, sino reflexiones rápidas, breves o preguntas a los participantes. Así que, con esta presentación breve, acá estamos con Luis Sánchez, que es un politólogo integrante también de nuestro colectivo. Agradecemos la participación de ustedes y le vamos a dar la palabra en primera instancia a Claudia, para que ella sea la que abre este conversatorio. Gracias a todos por participar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como bien me presentó Pri, yo soy Claudia Giner, soy miembro del Programa Ecuménico de Acompañamiento a Palestina e Israel, y en Córdoba soy miembro del SECOPAL y de Radio Sur. El programa ecuménico, ¿a qué se refiere? Es un programa que lleva adelante desde 2002 el Consejo Mundial de Iglesias, que fue en respuesta a un pedido de dirigentes de iglesias locales
pidiendo que se estableciera una presencia internacional permanente, ¿sí?, en los territorios ocupados de Palestina, porque, bueno, para tener una presencia protectiva en estos territorios y a la vez poder dar cuenta de violación de distintos derechos humanos, ¿no? El programa se establece en varios lugares en este momento, bueno, después del 2023, después del 7 de octubre, no se han podido abrir todos los placements, todos los espacios, debido a que cada vez dejan entrar menos, o siempre hay una mirada de Israel sobre las organizaciones no gubernamentales y sobre las iglesias. Entonces, cada vez hay más trabas para que puedan entrar los acompañantes. Si bien no entramos como acompañantes, entramos como turistas, pero bueno, siempre encuentran alguna razón para dejar afuera mucha gente, sobre todo los más jóvenes. En ese caso yo dije que no tuve tanto problema porque ya entré siendo grande, así que no había tanto problema con mi ingreso. En este momento hay un lugar, hay un sitio que es en Jerusalén. Yo estuve en Jerusalén en mi casa en el año 2022, fines del 2022 y principio de 2023. Hay otro en Hebrón, hay otro en Wal Jalil, hay otro lugar en las colinas de Hebrón, en Jericó, y me estoy olvidando uno, pero bueno. Pero es en la zona sur también de lo que son los territorios ocupados de Palestina. En el caso de Gaza es imposible entrar desde hace muchos años, incluso yo en aquel momento tuve un encuentro con el que era nuestro agregado consular, digamos, en Ramala, y me comentó él que para entrar a Gaza se hacía todos los meses, se hacía como un grupo de distintas embajadas o distintos grupos consulares, y tenían que pedir un permiso especial a Israel para poder entrar, y trataban de entrar una vez al mes para ir monitoreando también cómo, cómo estaba la situación ahí, que bueno, siempre fue tremenda, pero bueno, ya desde octubre de 2023 fue ya directamente invivible. Para darles una idea, ¿sí?, yo estaba viendo en los últimos grupos, desde el grupo que entró después, el primero que entró después del 7 de octubre fue en febrero de 2024, y entre ese grupo, que fue el grupo 92, y el grupo 96, que fue uno que ingresó el año pasado, también a fines del año pasado, el incremento de las violaciones a derechos humanos a la población palestina se incrementó en un 800%. Cuando uno habla de violaciones a derechos humanos, que tiene que ver con desde impedimento de traslado de personas, que los frenan en los checkpoints, por ejemplo, ¿no? Que son aduanas internas, los frenan ya sea muchas veces simplemente quieren pasar a rezar al Aqsa por ahí un día viernes, si no tienen un permiso especial, si no presentan su DNI, no su DNI, sino su carta de nacimiento, su partida de nacimiento, más una tarjeta especial para abrir la puerta, y además de todo eso pueden impedirle el paso. Esa es una de las formas, digamos, de cortar el traslado de las personas. La otra es que no pueden utilizar en muchos casos las mismas rutas que usan israelíes para trasladarse. De hecho, los autos tienen distintas patentes, entonces si tenés una patente que es de color blanco con las letras en verde, solo podés pasar por territorios palestinos. Si es amarilla con azul, esa puede pasar por ambos territorios. Están como, bueno, muy limitados en su traslado diario. Y cada vez con la mayor cantidad de colonias israelíes que se están haciendo en el territorio de Cisjordania, por ejemplo, en territorios que deberían ser solamente de uso palestino, la comunicación entre estos lugares también termina siendo, digo, imposibilitado de pasar para muchas familias palestinas, que por ahí se les corta tienen tierras en el medio de esos espacios y no pueden tampoco acceder a ellas porque les cortan las rutas, es decir, tienen rutas especiales, las rutas están sin mantenimiento, muchas veces las cortan directamente porque hacen rutas propias para poder pasar entre colonias, y bueno,
Y eso además además del resto de otras formas, digamos, de evitar el traslado de las personas. Mientras estuve allá, uno podía ver, yo estoy hablando del año 2022, o sea que fue, uno por ahí nos quedamos con que la NACBA empezó en el 48 y terminó, la NACBA en realidad viene siendo, es decir, la NACBA lleva 77 años de funcionamiento, hay una limpieza étnica que es clara, desde los lugares estos de evitar que pasen, hasta evitar el contacto, por ejemplo, familias que han sido separadas, eh, porque a lo mejor uno de los miembros de la familia no es palestino, sino que conocimos familias que son ingleses casadas con palestinos o al revés, y no pueden vivir juntos porque no les permiten a las esposas o a los esposos llegar a quedarse a vivir en el espacio, tienen sí o sí el otro esposo tiene que emigrar y obviamente la población palestina es muy resistente a estos traslados. Y la otra forma también tiene que ver con las demoliciones de casas. Es decir, el 93% de las tierras pertenece al Estado de Israel. Y las tierras que son palestinas, de todos modos, tienen que tener permiso para la construcción. A nosotros nos pasó de ver una construcción, por ejemplo, de una casa que estaba, para que tengan una idea, siempre pienso en Córdoba, si la ciudad vieja de Jerusalén estuviera en la Plaza San Martín, había una casa que estaba situada en Barrio Alberdi, a la altura de la policía, para que se den una idea. Entonces, ese hombre había pedido un permiso, se llama Mohamed, había pedido su permiso para construir. Lo habían dejado como en stand-by, no se lo habían dado, y cuando empezó a construir le llegó una orden de demolición. Pero él se presentó en la corte. Este hombre era un ingeniero que era el encargado de todas las obras, de toda la obra eléctrica del municipio de Jerusalén. Entonces, cuando se presenta a la corte, en la corte le dicen, no, está mal hecha la orden de demolición, así que no corre, va a quedar en la corte hasta tanto vuelvan a pedir la demolición. De esto pasó 1 año y medio. El hombre termina de construir su casa y el día que tenía que ir a la corte, tenía turno a las 11 de la mañana en la corte para que finalmente le dijeran qué iba a hacer con su hogar. Lo primero que le pedían, primero, antes de esto, lo que le pedían para poder construir su casa era que tuviera un terreno de 5 hectáreas. En un barrio que, como les digo, era esa distancia de lo que es el centro, es imposible tener, es un barrio, o sea, no podés tener 5 hectáreas en ese lugar para construir una casa, no había espacio. Sin embargo, el terreno que tenía era grande. Bueno, entonces el día que tenía que llegar, que tenía que ir a la corte, él tenía que ir a las 11 de la mañana, y a las 6:30 llegaron policía de gendarmería, lo que es la gendarmería nuestra, en la policía frontera allá, y le voltearon la casa. Esas maneras, digamos, de coartar la vida de los palestinos, lo vimos una y otra vez. Vimos casas en Silwan, que es este barrio que les digo, vimos casas en Al-Isawiya, destruidas también, casas terminadas, nunca, una casa, recuerdo siempre, en Beit Zafafa era el barrio, la bajaron a una casa de 3 pisos terminada con todo adentro, la gente se iba a vivir esa semana y se la voltearon porque le faltaba 50 centímetros de jardín. Es decir, todas las maneras que tienen de bloquear la vida de palestinos, que son palestinos, uno por ahí también tiene la idea que son musulmanes, no, son palestinos cristianos, musulmanes, hasta hay palestinos judíos, tiene que ver, digamos, con esta necesidad de tener una tierra sin gente. Eso es lo que están buscando, desde 1948. Es una tierra sin gente. Entonces, cuando estamos ahí, los acompañantes somos de distintas nacionalidades, vamos de distintos países. Yo en el momento que estuve, en mi equipo había gente de Noruega, había gente de Polonia, Australia y Dinamarca. Y yo les decía que yo sentía que
que el Estado israelí era realmente un Estado, se comportaba con la población palestina, no así obviamente con israelí, como un Estado terrorista. Porque tenían las mismas características de lo que tuvo acá el Estado del 76. Digo, entrar a las casas a la noche con perros asustando a los niños, buscando nada, porque en realidad buscan nada muchas veces, sino simplemente porque, bueno, porque en esa zona hay que tener control del lugar o porque a lo mejor ha llegado una familia nueva, han sacado a palestinos una casa y se le han dado una familia nueva de colonos judíos. Entonces, el comportamiento realmente tiene que ver con el comportamiento de un Estado terrorista, un Estado terrorista. Y una de las cosas que dicen allá la gente, digo, y por ahí, que tiene que ver también con esto, con el periodismo y demás, uno cuando va a las demoliciones, recuerdo una de las últimas demoliciones que fuimos a Jabal al-Mukabir, era muy cerquita también de la ciudad vieja de Jerusalén. Era una casa muy grande, vivían como 20 personas, la destruyeron y la destruyen con todo lo que hay adentro, ¿no? O sea, no dejan sacar nada a la familia, sino que la destruyen ahí en un momento. Y después les cobran. Si no las destruyen ellos mismos, les cobran por los bulldozers que usan y por el trabajo de los que van a destruir la casa. Y, y, en, y se estaba lleno de cámaras de televisión en ese momento, ¿no? Y entonces les preguntábamos en dónde los pasaban y nos decían, no, acá no lo podemos pasar, somos de Al Jazeera, entonces lo pasamos en otros países, dice, pues se puede ver en Jordania y demás, pero ni siquiera se pueden ver lo que estaba ocurriendo, no lo pueden ver ahí en directo, digamos. Y una de las cosas que piden siempre las comunidades cuando uno va, yo había ido previamente en 2019 con otro grupo de personas, no con este programa, sino con un grupo de gente de distintas ONG de Argentina. Lo que ellos piden es, vengan, miren y cuenten lo que pasa. Realmente ahora nosotros estamos viendo por televisión en directo, a mí me parece terrible, creo que a todos nos parece terrible, estamos viendo un genocidio en directo. Entonces uno por ahí se queda pensando, bueno, sí, yo cuento esto que vi, pero bueno, ¿qué estamos haciendo con esto que contamos, ¿no? Lo estamos viendo, entonces, ¿qué estamos pudiendo hacer con esto que estamos viendo? Solo eso puedo decirles, bueno, testimonios tengo miles, pero me parece que por ahí, si a alguno le interesa, en algún momento pueden escucharnos en la radio también, que ahí contamos algunos. En Radio Sur estamos los miércoles a las 15 y los domingos a las 19 en la repetición de un programa que se llama Puentes a Palestina, que lo empezamos este año, también con la idea de esto, de poder contar un poco y que se entere un poco más la gente de lo que está pasando, que estamos viendo un exterminio por televisión, estamos viendo una limpieza étnica por televisión y no estamos pudiendo hacer mucho. Muchas gracias. Gracias, Claudia, por tu primera intervención. Ahora lo vamos a escuchar al compañero Sergio Ortiz. Adelante, Sergio. Bueno, gracias. Muy agradecido a los compañeros del colectivo Más Democracia por organizar este conversatorio y a los presentes por estar participando, ¿no? Yo creo que es una tarea muy importante la de expresar la solidaridad con Palestina. Cuando invité a este conversatorio no faltó algún amigo que me preguntó, pero habiendo tantos problemas en la Argentina, ustedes van a hacer un conversatorio por Palestina, como poniendo a ambos temas, ¿no? Y eso parte de no comprender que todo está conectado, digamos, ¿no? Y como decía el héroe cubano José Martí, patria es humanidad. Hoy, humanidad es Palestina, porque es el tema más grueso, el genocidio más alevoso que se comete. Y después, nosotros luchamos en la Argentina en solidaridad con Palestina, pero también luchamos porque valga la no paradoja, la Argentina está gobernada por un presidente sionista como Javier Milei, que se solidariza con Netanyahu y con el genocidio. De modo que una cosa conecta con la otra. Patria es humanidad, Argentina es Palestina y Palestina es Argentina. Aunque por supuesto hacer comprender esto no sea fácil. Hoy un poco más fácil de comprender, al menos el genocidio en Palestina, es porque, como decía la compañera Claudia recién,
se está transmitiendo por televisión, en vivo y en directo, ¿no? Entonces, no sé, yo ayer anoté que los datos del Ministerio de Salud palestino son 66.055 muertos y 168.346 heridos. Una estadística que ya está desactualizada porque en el día transcurrido hay más muertos y más heridos, y además porque, como todos sabemos, estas estadísticas, como muchas otras, reflejan solamente una parte de la realidad, porque bajo los escombros de los bombardeos hay también miles de muertos todavía no rescatados, ¿no? Y siempre digo, en comparación con lo que fue el terrorismo de Estado y la dictadura militar cívica, en ese orden, militar cívica en la Argentina, es que en 7 años hubo 30.000 desaparecidos, y acá en 2 años que se van a cumplir ahora, como dije recién, 66.055, o sea, más del doble de lo que los criminales Videla, Viola, Macera, Agosto y compañía causaron en nuestro país. Un dato a tener en cuenta para que se entienda de qué estamos hablando, ¿no? Y bueno, dentro de eso, los periodistas, que es un poco el tema que nos convoca hoy. El TRI, al iniciar, citaba un número. Yo también anduve consultando y viendo, y a mí el número me da un poco más arriba. Me dice que al 25 de agosto los periodistas asesinados eran 280, según una estadística y una investigación hecha por fuentes. Bueno, Al Jazeera es más confiable, Associated Press y Reuters no son obviamente santos de mi devoción. 280 muertos, ¿no? Y eran compañeros que tenían el chaleco de prensa, el estrés, el casco, lo otro, pero los bombardearon en las carpas de los hospitales, en sus domicilios, ¿no? Y por supuesto, como siempre, echándole que eran de Hamas, que es el leitmotiv para tratar de justificar esos crímenes. Para con ellos, para con los médicos, para con los ayudantes, los auxiliares de la ONU, en fin. Es un crimen muy alevoso contra los periodistas, ¿no? Contra el pueblo de Gaza, el pueblo palestino en general, porque también obviamente hay muertos en Cisjordania, en Jerusalén, pero obviamente el blanco, el grueso de los ataques es la franja de Gaza, ¿no? Donde además, después de toda la destrucción, conciben planes. Hablo de Netanyahu con su socio mayor, que también hay que mencionar, Donald Trump y en general el imperialismo yanqui, que hay matices entre demócratas y republicanos, pero los dos se llevan bastante bien con el Likud, con el gobierno de Netanyahu, antes con los laboristas, en fin. No perdamos nunca de vista eso. La bomba la tira el avión o el cañón o el tanque israelí, pero algunas son de fabricación israelí, pero son armas provistas por Estados Unidos, con la plata de Estados Unidos, con la plata de Europa y de la OTAN y demás. Que ahora, últimamente, algunos gobiernos europeos están lavándose la cara y votando a favor del reconocimiento de Palestina, tarde piaste, pero bueno, en buena hora que sumen 143 países de los 193 que son miembros de la ONU, que se pronuncien a favor del reconocimiento de Palestina. Pero en definitiva, esos gestos de la diplomacia no quitan que llegan tarde. Y además, porque también muchas veces se altera el orden de los factores y se altera el producto, en este caso, no así en la matemática, de que la clave es la resistencia heroica del pueblo de Gaza. Esa es la clave. Y la puesta en evidencia a nivel internacional, dentro de la cual las grandes manifestaciones, fundamentalmente en Italia, ahora en Berlín, antes en Estados Unidos, y también en la Argentina, aunque en modesta medida, no en el número multitudinario que todos quisiéramos, todo eso ha puesto en evidencia el carácter genocida del gobierno de Israel, del Estado de Israel, y por eso hoy se producen estos recules diplomáticos en el seno de Naciones Unidas. Pero no olvidemos nunca que la clave es la lucha del pueblo palestino, obviamente de sus mujeres, de sus organizaciones, de sus combatientes, de su pueblo, de los médicos, los periodistas, en fin, de todo el mundo que está allí librando una resistencia heroica. Y que dicho sea de paso, también esa es una lección para los argentinos, que muchas veces nos desanimamos, y bueno, y porque ganó Milei, y bueno, porque se perdió una huelga, y ahí bajamos los brazos, y no, y entonces me voy a dedicar a lo mío, porque yo ya hice mucho, no, querido. Aprendamos de Palestina, seguir luchando,
a seguir defendiendo la tierra, los derechos del pueblo palestino, violados de hace 77 años, como bien decía Claudia recién. Bueno, y dentro de eso, por supuesto, hay noticias favorables. Yo quería un minuto dedicarlo, quería mucho más, pero por tiempo limitado, a los compañeros de la flotilla Sumut Global, donde hay argentinos, donde hay cordobeses. Me saco el sombrero, inclino mis banderas en señal de homenaje a esos compañeros de todo el mundo y en particular de estos compañeros argentinos que están allí. Algunos son legisladores, como Cele Fierro, el S. Perecini, el Giordano, otros no lo son, otros como Cascote Bertola, que era de Quebracho en su tiempo. Eso para que reflexione el señor Berbisky, que acusaba a Quebracho de ser lanza baldosa. Y bueno, Berbisky escribe los domingos en Cohete de la Luna y tendrá su mérito, obviamente. Y el Cascote Bertola, comandante o capitán de un barco que está arriesgando el pellejo en dirección a Gaza, como muchos otros tripulantes y marineros y solidarios de todo el mundo, ¿no? Así que quiero rendir homenaje a esos compañeros y reiterar el llamamiento que hace la Comisión de Solidaridad con Palestina de Córdoba, en el sentido que si tocan a la flotilla, nos autoconvocamos en el patio Olmo el día y la hora que sea. Esto además de otras actividades que están planificadas como Comisión de Solidaridad con Palestina. Nosotros convocamos una gran movilización en Córdoba para el día 9 de septiembre próximo, de octubre próximo, desde Colón y General Paz hasta el Patio Olmo, siguiendo las cosas que ya hizo esta comisión, 2 marchas del mismo tipo el año pasado, más los 3 conversatorios con Gary Siriñán, Mariano Sarabia, Agustín Díaz, el hijo del poeta Juan Yacer, palestino en Córdoba, Jorge Yacer, Irina Santesteban, Ismael Jalil de la Correpi. Son todas actividades que ha hecho esta comisión. Hemos pasado la película de Overland, La Piojera de Alberdi, en Altagracia, otros conversatorios en la Sierra, en Altagracia también. En fin, hemos hecho juntadas, radios abiertas, banderazos en la Plaza de la Intendencia y seguiremos haciendo. Y repito, si tocan a la flotilla ese día, a la hora que sea, nos autoconvocamos al Patio Olmo. Y seguirán las movilizaciones reclamándole, en nuestro caso, al gobernador de Ayora, que se parece a Milei en algunas cosas, en otras no tanto, que haga lo posible para romper relaciones diplomáticas con Israel. Esto al margen del devenir de estos días y de lo que ocurra en estos días o semanas, porque ese genocidio realmente merece que haya rupturas y denuncias y no aplausos como el que Milei y abrazos como el que Milei tuvo hace poco en Nueva York con el genocida mayor y el padre del genocida o el socio mayor del genocida también en Nueva York, me refiero a Donald Trump. Y termino en relación a los periodistas, para contraponer frente a esos 280 compañeros, camaradas, amigos, asesinados por el ejército israelí, las bombas en Gaza, en Cisjordania y demás, quiero contraponer en el rol del periodismo cómplice en la Argentina, que tiene un emblema, que es el HDP o el HDY, para que las feministas no se enojen conmigo, que es Eduardo Feynman, que en muchos programas pone la bandera de Israel sobre su escritorio para transmitir sus programas, que están todos obviamente cargados del odio del sionismo hacia los palestinos, que ni siquiera 2 demonios, hay un solo demonio que serían los palestinos, digamos, ¿no? Pero Feynman, si bien es la cara visible del sionismo en el periodismo argentino, no es el único, ¿no? Yo quiero decir que me tomé el laburo de ir a ver los archivos de la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami, la cloaca de la gusanería cubana en Miami, y la SIP va ahora al su plenario, Congreso 80 en Punta Cana, donde va a ser. Te vas a Punta Cana, como canta la canción, por supuesto ni figura, ni ha figurado, ni ha sacado comunicados por el tema de Palestina, estos terribles chupamedia de los yanquis y del sionismo de la Sociedad Interamericana de Prensa, que quiero denunciar con nombre y apellido, dentro de los cuales uno de sus periodistas favoritos es el señor Andrés Oppenheimer, y ahí va otro cubano que escribe para el Herald de Miami, por supuesto en español, para tirar bosta contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua,
contra la Bolivia, en fin. Siempre recuerdo el dato que este señor escribió en el año 1992 la hora final de Castro. Pero por suerte el comandante Fidel Castro vivió hasta noviembre del 2016. O sea que saqué cuentas y este payaso de Andrés Oppenheimer se equivocó por 210.240 horas, porque dijo una hora en el año 92 y Fidel murió en noviembre, el 25 de noviembre de 2016. Y bueno, y también me fui a la filial de la CIP en la Argentina, que es ADEPA, a ver si ADEPA había sacado algo por los 280 periodistas asesinados en Palestina. Nada, querido, nada. Ahora en octubre ADEPA va a hacer su próxima reunión y, por supuesto, figura comunidad de negocios, en qué medida la inteligencia artificial va a incidir en nuestros diarios, por supuesto muchos de ellos ya tienen sus redes y sus medios y todo lo demás, y simplemente quiero leerles brevemente quiénes son los sionistas o cómplices del sionismo, para ser más preciso, que son parte de ADEPA, que no ha dicho una palabra sobre los 280 periodistas asesinados. El segundo vicepresidente de ADEPA es Carlos Cornet. Atención, cordobeses. La voz del interior Córdoba, en realidad apropiado por Clarín. Miembros de ADEPA, presidente de la subcomisión de periodistas en el exilio, Pablo de Luca, Infobae. Infobae es el sello del sionismo en la Argentina. Copresidente de la comisión legal, Martín Echeverri, Clarín. ¿Le suena Clarinete? Miente no solamente sobre lo que pasaba en Argentina, la ley de medios, el conflicto con el campo, las retenciones, sino también miente, por supuesto, en el tema, ¿no? Presidente de la Comisión de Eventos y Patrocinio, Daniel Desaín, La Gaceta de Tucumán. Vamos, Busi. Presidente de la Comisión de Desarrollo Editorial, Ernesto Kreisenburg, El Día de la Plata, otro sionista que seguramente Sebastián Salgado, que es aquello Pago de la Plata, podrá dar mayores detalles. En el Consejo Consultivo, Raúl Krasenburg, también del Día de la Plata, otro sionista. En la Junta de Directores, Julio César Bono, de Crónica de Buenos Aires. Y atente a esto, miembros del Consejo Directivo desde el año 2023 al año 2026, 4 añitos. Marcela Noble Herrera, del Grupo Clarín. ¿Alguna vez escribió alguna nota sobre algún tema? No sé, sobre cualquier tema. No leí nunca ninguna nota de Marcela Noble Herrera. Pablo de Luca, de Infobae. Daniel de Sein, La Gaceta. Martín Echeverri, Clarín. Fernán Zaguier, La Nación Coseta, Fernán Zaguier. Carlos Jornet, La Voz del Interior nuevamente, y Ernesto Kreisenburg, El Día de la Plata. Yo digo que tengamos en cuenta estas entidades CIP, estas entidades ADEPA y estos nombres, porque estos son los voceros, o al menos cómplices en muchos casos, del sionismo y de los crímenes del sionismo, de los que no hablan. Eso sí, Cuba es una dictadura, Venezuela es una dictadura, Nicaragua es una dictadura, y ahora Petro será una dictadura, y la Claudia de México otra dictadura, en fin, según su palabra. Era eso nomás, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Sergio. Ahora le damos la palabra a Sebastián y recordarle que después, si quedó algo en el tintero, una segunda vueltita cortita para los tres. Adelante, Sebastián. Bueno, me dicen si me escuchan bien, agradecerles por la invitación al foro, aprovecho para saludarlos, también muy especialmente a los estudiantes de Comunicación Popular que se están sumando acá y que están estudiando desde el ámbito académico la causa palestina y que, bueno, están teniendo un acercamiento importante en ese sentido. Para nosotros es fundamental hacer este abordaje desde lo comunicacional. Es un poco lo que nos convocaba hoy y Sergio lo adelantaba, ¿no? O sea, no existe registro en la historia de ningún conflicto bélico que haya matado semejante cantidad de periodistas, comunicadores, camarógrafos, editores, gente vinculada al periodismo en relación a la cantidad de gente muerta. Y esto que mencionaba Sergio a mí me parece importante.
el hecho de decir de que, bueno, cada uno de ellos estaban identificados con su chaleco, con su casco. Nada más que tenemos que recordar de que es justamente hacia eso, hacia lo que las miras de los francotiradores israelíes han estado apuntando después del 7 de octubre del 2023. No tenemos que pensar de que son muertes vinculadas a un contexto de trabajo y es lo que Israel, Estados Unidos le pueden llegar a decir daños colaterales. Hay que tenerlo bien en claro. La eliminación física de nuestros colegas es un método de censura por parte del régimen israelí. Los buscan, los rastrean y los asesinan. De hecho, hay muchos registros de ejecuciones. Una vez que nuestros colegas han sido capturados, existen ejecuciones con disparos a extrema corta distancia. Este es un tema de los que todavía no se puede investigar demasiado, justamente porque se han cerrado las fronteras de la Franja de Gaza de una manera en la que, bueno, cada uno de los colegas que está haciendo su trabajo ahí, se imaginarán ustedes las dificultades que tienen para llevar adelante este tipo de investigaciones. Pero hay algunos colegas, como el caso de Mohamed Salama, es uno de los casi 300 periodistas asesinados, que me parece que es interesante contextualizarlo, porque ese caso habla de muchas cosas al mismo tiempo. Y es que Mohamed Salama, él había hecho una investigación específica sobre una fosa común sobre médicos asesinados detrás de hospitales, ¿sí? Entonces, esta investigación que él llevó adelante con sus propias fuentes, en el contexto que él pudo, le llevó a que las organizaciones internacionales que están en el territorio, que solamente tienen el permiso de Israel, que básicamente la fusionaron en una sola, en este momento, que es la que entrega alimento con drogas para generar adicción y que en el mismo contexto ametralla a los palestinos cada vez que van a buscar agua o alimentos, utilizando esto como un método de tortura, por decir lo mínimo. Esas organizaciones, la que tiene más presencia ahí, se llama Fundación Humanitaria por Gaza. Fíjense los nombres que ellos les ponen, ¿no? La sigla en inglés, por si quieren buscarla, es GHF, Fundación Humanitaria por Gaza. Ellos son los únicos que distribuyen la comida que ellos quieren racionar, los usan como cebo para después matar a los palestinos, niños, niñas, mujeres que van a buscar la comida en la desesperación de esta hambruna que les está quitando la vida. Y cuando se acercan ahí, existen sistemas de seguridad que podríamos llegar a denominar paramilitares, puestos en ese lugar por parte del ejército de los Estados Unidos que controlan la dosificación de la comida. Son militares súper entrenados, pero también con la capacidad de hacer trabajo de inteligencia. Entonces, por este descubrimiento que Mohamed Salama hizo sobre las fosas comunes de los médicos detrás de los hospitales, algunas de sus fuentes fueron detenidas por estos paramilitares estadounidenses, esto es muy interesante, estadounidenses, y los interrogaron para que dieran información sobre cuál era el paradero efectivo de Mohamed Salama. Y pocos días después, bueno, él fue asesinado junto con otros colegas en una de estas carpas de prensa justamente que están dentro de los hospitales. Entonces, es importantísimo dimensionar el trabajo que están haciendo esos colegas dentro de la Franja de Gaza, que sin embargo, en ningún momento, evidentemente, ellos dudan de poner en riesgo sus propias vidas para contarle al resto del mundo qué es lo que está pasando ahí realmente, porque en el momento en que empecemos a tomar dimensión de todo esto, evidentemente no van a alcanzar
las historias o los arrepentidos para decir, a mí no me lo dijeron exactamente si no hubiera hecho tal o cual cosa. La totalidad de los medios corporativos en la República Argentina, incluyendo los pseudoprogresistas como C5N y Página 12, son parte de esta estructura de censura de lo que está pasando en Palestina. Y digo esto porque son esos medios los que algunas veces generan una cierta confusión vinculado a la realidad de lo que ahí está pasando. Existen a veces las presiones de algunas estructuras mediáticas importantes, como puede llegar a ser la BBC británica, por ejemplo, que ellos tienen un gran peso. Y fíjense qué interesante, Mohamed Salama había sido parte de una estructura en el cual él había arriesgado todo para venderles un documental a la BBC, donde contaba alguna de estas historias y que el servicio de televisión pública británico, que es esa la sigla de ellas, muy acostumbrados a estructurar mentiras y narrativas acorde a los intereses imperialistas de ese país con sede en Londres, no transmitieron el documental por las presiones del lobby israelí dentro de Inglaterra. Fíjense ustedes, los colegas arriesgando la vida para hacer el documental, pensando que, bueno, alguien va a estar interesado en Occidente en ver las historias que ellos están contando, y sin embargo, el documental fue censurado en una estructura de radio y televisión pública, ni más ni menos, y dentro de la propia Inglaterra. Primero, esto sirve para desenmascarar toda esta gente que se creen que están a la vanguardia de las narrativas periodísticas y se hacen los que tienen una visión humana de todo esto, pero en realidad son parte de la estructura de la censura. Y en este mismo tiempo, esos mismos medios de comunicación están tratando de presionar al gobierno israelí para que entren periodistas occidentales que no les están permitiendo. Hasta este momento Israel no se los está permitiendo, pero evidentemente con el ejemplo de esta historia de la BBC que el propio Mohamed Salama les había dado, porque había estado trabajando para ellos, no tiene absolutamente ningún sentido. Nosotros, y yo lo hablo mucho con mis estudiantes en La Plata, tenemos una estructura de medios de comunicación que están arriesgando la vida en este mismo momento. Yo tengo una colega del canal Hispan TV, del cual soy parte, que es la televisión iraní en idioma español, que se llama Huda Hegazi, que es la última corresponsal en idioma español que queda dentro de la Franja de Gaza. Díganme ustedes cuál puede llegar a ser el motivo para que nosotros, que somos militantes de esta causa palestina, no la conozcamos. Entonces, también como parte de este lado del consumo de la información, ¿hasta cuándo vamos a seguir mirando esos medios corporativos que no sirven para otra cosa más que para enmascarar la realidad? Todavía tenemos colegas que se están jugando la vida. El caso de Huda Hegazi es una de esos tantos, pero es la única que queda en idioma español. Y yo los invito a que la sigamos en las redes sociales de ella. Si ven, hasta su propio micrófono, que es el mismo que yo tengo por acá, ya no le queda el logotipo de siquiera de Hispan TV, porque evidentemente han tenido que hacer tantos cuerpos tierra y esconderse y tirarse que no le quedó el logotipo del canal. Pero ahí está reportando todavía. Yo no estoy del todo seguro si ella intentó salir o no, pero las condiciones no han estado. Por eso también que nosotros ayudemos desde acá a darle cierta visibilidad a esos trabajos, creo que de alguna manera también puede ayudar a que más gente a través de ese trabajo periodístico conozca la realidad del entorno de la causa palestina. Así que bueno, voy dejando por acá y preparado para cualquier pregunta que surja. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, Claudia, Sergio, el mismo Sebastián, si quieren hacer un cierre de 2 o 3 minutos más y le damos paso a las preguntas y a las intervenciones del resto de los compañeros y compañeras presentes, está en su decisión. Así que para hacer si que les quedó algo por mencionar. Si no, damos paso al diálogo. ¿Puedo agregar algo? Sí, Sergio, 1 o 2 minutos más tenés, dale. Bueno, no, yo en mi intervención había mencionado de forma crítica el rol de los periodistas y de los dueños de los medios
que son o voceros o cómplices, o, en fin, con matices respecto del sionismo. Y quería agregar, para no perder de vista, la política. Mencioné, sí, por supuesto, el papel como una pieza del ajedrez mundial por parte del sionismo y del imperialismo del presidente Javier Milei. Eso sí lo mencioné. Pero quiero decir también que el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, guardan un silencio atronador con respecto al genocidio en Gaza, cuando no algunos legisladores que, como recuerdo el caso de Martín Tetaz, entre otros, pero también el del entrevista candidato en la capital, Leandro Santoro, que son miembros, muy orgullosos ellos, de la Comisión de Amistad con Israel de la Cámara de Diputados. ¿Y cómo será el estado de silencio y de complicidad en el Congreso? Que por supuesto incluye a fuera de la libertad de Milei, de comillas libertad, un facho, pseudo libertario, y la derecha en general, lamentablemente ese silencio atronador o complicidad alcanza también al peronismo y al kirchnerismo. Lo quiero decir con todas las letras, ¿no? La Fuerza Patria no ha tenido un pronunciamiento, salvo en particular Lorena Pocoic, o Pocoic, no sé exactamente cómo es su apellido, si lo estoy pronunciando bien, que se trenzó ahí, pero paradojalmente la propia Cristina tuvo que salir a, acá me muestra algo que no alcanzo a leer bien, Sebastián, tuvo que salir Cristina a saludar a un legislador del PRO, de origen del PRO, que había tenido una actitud digna en relación a eso, ¿no? Para que el PRO hable, un tipo del PRO, por supuesto no representa el conjunto del PRO, ilustra el silencio cómplice de todo ese sector de Fuerza Patria, algunos con mayor, digamos, fuerza, le hace Sergio Massa, que por supuesto el gran amigo de la embajada norteamericana, y que por supuesto siempre impulsó todo tipo de medidas en función de Israel. No quiero decir que sea exactamente lo mismo que la Patricia Bullrich, casada con el vicepresidente de la Cámara de Comercio argentino-israelí, que compra material, servicios, espionaje, armas de Israel. Pero quiero decir que en general el Congreso de la Nación Argentina en el tema Palestina está aplazado, salvo algunas honrosas excepciones, dentro de los cuales quiero destacar, no les obliga a los compañeros del FITU, porque por eso ligaron Bodar por un lado, Vanina Biasi por el otro, pedidos de procesamiento y de juicio de la DAIA, de la Embajada de Israel, del lobby sionista, que inclusive con su repercusión en Comodoro Pro, como dice el gatito, que tampoco habla, como bien dijo Sebastián recién, C5N no habla de estos temas con esa claridad, pero bueno, quiero decir entonces que no podemos limitarnos a criticar al sionista de Milei. Empecemos por ahí, porque eso es lo más grueso, y aparte como es presidente, su responsabilidad política es mayúscula. Pero también tengamos en cuenta que en el resto de los poderes legislativos, en el poder judicial, aparte del mediático que ya le dimos, es gente que no está a la altura de la solidaridad internacional con Palestina, ni de la tradición de derechos humanos de que la Argentina bien presume por aquellos juzgamientos, que también vinieron de abajo, de las madres y de las abuelas principalmente, y no tanto de los gobiernos, que después sí acompañaron. Así que quería completar mi crítica al periodismo prosionista que hice con la crítica al poder ejecutivo, legislativo y judicial, con, repito, las excepciones de esas compañeras y compañeros del FITU y aisladamente la Lorena esta de Fuerza Patria y algunos otros diputados que sí han estado a la altura. Nada más que eso. Gracias, Sergio. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a los participantes. Brevemente, compañeros, preguntas o reflexiones cortas para que podamos participar todos. Marcos Lagier en primer momento y después Cecilia Ortiz. Tienen la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Buenísimo. Yo soy Marcos, estoy volviendo de Liverpool a Londres.
estuve hoy en la conferencia del Partido Laborista hablando por la Argentina Solidarity Campaign, en un panel que hablaba sobre la solidaridad latinoamericana. Ahí, por supuesto, nombramos y Palestina estuvo muy presente, y estaba presente uno de los parlamentarios laboristas que usó la misma frase de José Martí sobre la humanidad, y quería en esto mismo agradecerles a quienes organizaron y quienes están presentes, porque esto de la palabra también es un abrazo que nos damos y que nos dice que la humanidad todavía está, todavía sirve. Quería preguntarle a Claudia respecto a cómo es la cuestión del periodismo con la autoridad palestina, porque en Cisjordania está la autoridad palestina, y los palestinos que yo conozco acá en Reino Unido tienen una postura muy crítica de la autoridad palestina. Después, quería decir de que en la misma nota de lo último que dijo Sergio, que Sergio Massa, para el último debate presidencial, él se jactó de que iba a ser el primero en nombrar a Hamas como organización terrorista, cuando ya Israel, como dijeron todos, Israel viene cometiendo crímenes de guerra desde siempre. Y bueno, respecto a lo difícil de lo que es el periodismo, ya que la mayoría de las organizaciones periodísticas, empresas, son manejadas por el sionismo, acá un periodista deportivo que jugó en el Mundial contra Maradona, Gary Lineker, él renunció de la BBC porque perdonen la palabra, no me sale otra, le rompía mucho los huevos por ser antisionista. Y otra cosa más respecto a la solidaridad de los compañeros del FITU es que Pato del Corro y Luca Bonfante estuvieron en Egipto y fueron reprimidos por Egipto, tratando de romper el bloqueo que también ayuda a Egipto a mantenerlo, y también fueron parte de eso. Gracias. Antes de contestar, Claudia, le damos la palabra a Cecilia para que juntemos así dos expresiones y después le respondes. Adelante, Cecilia. Ahí está. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estoy muy contenta de poder asistir a este conversatorio. Me parece muy interesante toda la información que están brindando. Y yo me quedé con lo que contó la señora Claudia respecto de lo difícil que es ingresar a territorio palestino ocupado por el sionismo, lo difícil que es para las organizaciones y mucho más para los periodistas, ¿no? Y también quiero aludir a Sebastián Salgado, que me gustaría que él también opinara respecto de lo que yo voy a preguntar. Voy a esto, con lo difícil que es ingresar a esos territorios. Yo que sigo la causa palestina ya hace varios años, soy una ciudadana común, no soy una académica, y me movilizo en las calles por esta causa. Y yo me he sorprendido cuando he escuchado de personas que pertenecen a agrupaciones, no voy a nombrar a nadie, y cuentan que, bueno, que vinieron hace pocos meses, estuvieron allá haciendo no sé qué, haciendo actividades. Después hace poco veía una agrupación también que
que puso en sus redes que estuvieron allá, mandaron videos y filmaron que estaban en Cisjordania. Y bueno, claramente que hay un par de personas que poseen el pasaporte israelí y debe ser por eso, sospecho, que pueden entrar y salir sin ningún problema, ¿verdad? Pero igual me parece muy raro, porque en un momento en el que incluso hay muchos israelíes que están siendo reprimidos porque piden la liberación de los rehenes y demás, o están muy enojados con Netanyahu, me parece muy raro eso, me parece medio turbio que haya gente que no, y mientras están matando a colegas periodistas, un ciudadano común, como que podría ser yo, viaja, no sé con qué fondos, y hasta filma y hace conferencias. Entonces me gustaría que ustedes me dijeran qué piensan de todo eso. Muchas gracias. Bueno, por ahí la pregunta es más para Claudia, que ella coordina los viajes de personas. Ahora, yo lo que veo es que hay una diferencia, vamos a decir sí, entre la imposibilidad de entrar a la Franja de Gaza desde hace mucho tiempo y lo que es Cisjordania. Hay diferentes interpretaciones. Hay gente que dice que el hecho de que Israel permite el ingreso de turistas, vamos a decir, a Cisjordania, y que eso es territorio palestino de lo que queda todavía, de alguna manera les sirve a ellos para tratar también de dar su propia versión de lo que es todo eso. Los propios guías de turismo israelíes siguen contando la historia falsa de que cuando los judíos llegaron ahí no había nada, y vuelven a retomar ese axioma delirante de decir un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, y entonces el turismo pasa a ser parte del proyecto mismo de ocupación. Ni hablar de todos los colegios sionistas, sobre todo de la República Argentina, que llevan a chicos de diferentes, vamos a decir, países de América Latina, del mundo, pero que les ofrecen las bondades de Israel para que después terminen haciendo también ahí su servicio militar. Lo cierto es que hay una serie de organizaciones que le encuentran la vuelta para llegar ahí, tener comunicación. Conozco a varias de ellas. En el caso mío, yo he llegado hasta el sur del Líbano, he estado en muchos países de Asia Occidental, pero por lo mismo que he intentado, incluso a través del PEAPI que coordina Claudia, he tomado su capacitación durante 2 días en Olivos, frente a la Quinta de Olivos, en una iglesia anglicana o algo así, y yo no di el perfil, según ellos, para entrar, ¿sí?, a Cisjordania, a pesar de que, bueno, evidentemente mi trabajo está muy vinculado a todos estos temas. Entonces, tal vez no soy yo la persona idónea para decirte cuáles son, vamos a decir, los aspectos por los cuales se permite o no la entrada. Existe una militancia pro-palestina que ellos necesitan seguir dejar entrando, porque si no la presión también subiría, me imagino yo, por sobre el ente sionista, de la manera que está subiendo desde hace 3 años por la Franja de Gaza. Pero no he tenido la posibilidad de entrar a los territorios ocupados. Muy bien, le damos la palabra a Claudia. Sí, a ver, voy a empezar con lo último, que es esto que dice Sebastián. A ver, yo no soy coordinadora de yo soy miembro, digo, porque he participado de los viajes, no he organizado los viajes. En realidad, lo que se trata de hacer, porque justamente después del 2023 también ocurrió, después del 7 de octubre, que muchas organizaciones no gubernamentales trabajando en territorio, tanto israelí como israelí, que son territorios ocupados todos, como en territorio de Cisjordania, están vigiladas por el gobierno israelí y ya algunas con un pre-carácter de organizaciones terroristas, o por lo menos de pro-terroristas, pro-Hamas y demás. Entonces, cuando los viajes que se hacen desde Argentina, hay 2 cosas. Argentina no tiene financiamiento propio para hacer los viajes
el PAPI para mandar gente a Palestina. Entonces dependemos siempre de dinero de la Unión Europea. Y en realidad lo que hemos sí visto, digo, lo que se ve es que en general hay más problemas con ciertos targets de edad, normalmente entre los 20 y los 40, 45 años para varones. También hemos tenido un muchacho de apellido Merev, libanés, que lo mandaron, o sea que ni siquiera no lo dejaron entrar por el apellido solamente. Otras personas, hubo 2 periodistas que no pudieron entrar por su carácter de periodistas, uno ecuatoriano y el otro creo que era brasilero, no me estoy acordando bien en este momento, el ecuatoriano estoy segura porque fue en uno de los últimos grupos. Entonces nosotros entramos siempre como turistas, entramos con visa de turista, y la otra vez que entré, que fue otro viaje diferente a PEAPI, entramos, éramos un grupo de personas, éramos 15 personas, 12 personas, perdón, que viajábamos, que éramos de diferentes ONGs, y lo que hacíamos era ir a visitar a otras ONGs en territorios de Cisjordania, sobre todo. Entramos como miembros, como católicos que íbamos en peregrinación. Es decir, para evitar que no te den. Yo no, como les dije, yo entré perfectamente, no tuve ningún problema, entré ni me miraron la cara, digo, puse el pasaporte. Además llegué en Shabbat, había muy poca gente en el aeropuerto también, así que eso creo que me benefició. Otra compañera uruguaya que entró, que ya era jubilada, por ejemplo, ella dijo, soy jubilada, vengo de visita, y ella pudo pasar sin problemas. Y sin embargo, los más jóvenes pasaron con muchos problemas, incluso jóvenes de Europa. Mi compañera polaca, por ejemplo, que es una chica joven, tuvo que mostrar cuando salía su computadora, mostrando en qué había trabajado mientras estuvo ahí los 3 meses que estuvo ahí. Pero estuvo muy random, o sea, digo, es lo mismo que pasa por ahí con los ¿cómo se llama? Con los temas de pasar los checkpoints. Depende de la persona que está del otro lado muchas veces. No hay una política escrita, no hay nada a lo que uno pueda referir o referirse uno como extranjero o como lo que fuera, a referirte que hay algo escrito que a vos te dice quién puede o quién no puede entrar. Es una cosa muy, o sea, que depende, digamos, del humor del momento. Con respecto a lo que preguntaba Marcos, que creo que no sé si lo está escuchando ahora, con respecto al periodismo frente, yo estuve en Jerusalén, estuve poco por Ramallah, que es donde está más asentada la autoridad palestina. En general, las personas y los grupos con las comunidades con los que trabajamos son muy críticas, tanto a la autoridad palestina como a Hamás, a ambos grupos. Muy críticos porque, bueno, no tienen la presencia, según ellos, no tienen la presencia que tienen que tener frente al gobierno israelí. Uno también lo entiende, digo, por la fragilidad que tiene, pero en definitiva, digo, lo que me recordaba era que ellos siempre dicen, el problema